El arte y la masonería han caminado de la mano a lo largo de los siglos. Escritores, músicos, cantantes de reconocido prestigio y trascendencia internacional han formado parte de este movimiento. Nuestro país no ha sido la excepción. En México, el arte creado por masones se ha presentado en múltiples escenarios, creando una abundancia artística inigualable. Ni lo pienses, yo no voy a abandonarte. Bueno, dejemos eso, olvídalo y dime. De verdad, ¿nada hay que te moleste respecto a tu mujer y a tus hijos? Respecto a esos, pero hombre, ¿cómo no? Sí, ¿qué es? Su presencia. En los años 20, cuando los masones decían universal, hay que entender que era una masonería tremendamente heterodoxa, que se había alejado, había cuestionado el eurocentrismo muy radical que dio origen a la masonería. Eran masones como Diego Rivera, que además se alejaban ya de las teorías coloniales, y cuando decían universal querían decir aquí también hay tradiciones de la India y cosas así. Y entonces universal antes de la guerra suele querer decir eso. Después de la guerra, universal pierde ese contenido. La palabra universal se convierte en sinónimo de no ideológico y no nacional. Y esto es muy distinto de lo que ocurre antes de la guerra, donde esta universalidad suele estar ligada a nacionalismos como el nacionalismo griego a través de ángelos siquelianos, como el nacionalismo indio, y a veces de nacionalismos menos aceptables, menos digeribles, como el nacionalismo italiano, que también tiene sus ligas con los esoterismos. Particularmente en México, una de las tendencias artísticas más representativas del arte masónico se encuentra dentro de la pintura, especialmente dentro del muralismo. El muralismo es una profusa actividad plástica que se desarrolló a partir de 1921, iniciando en la Ciudad de México para posteriormente extenderse a otras poblaciones e influir en varios países. En México se usaron los muros de instituciones públicas como soportes para temas en los que se reflejaron problemáticas sociales y temas históricos o costumbristas, desde muy diversos estilos y modos de hacer pintura. Importantes artistas masones han desarrollado este arte. Personajes como Diego Rivera y José Clemente Orozco, por mencionar algunos, nos legaron sus grandes obras, dejando testimonio en numerosos edificios de este país. Nunca desde niña escuché a mi papá, a mi tía, a mi abuela, que fue esposa de José Clemente Orozco, hablar sobre la masonería, y mi abuelo, o que él estuviera involucrado en alguna logia o que perteneciera a alguna, que fuera algunas de sus talleres. Sin embargo, al paso de los años, y bueno, leyendo a algunos autores y observando la obra, aprendiendo un poco más sobre lo que es la masonería, es un hecho muy claro que tiene muchísima simbología masónica su obra, e incluso, bueno, Renato González Melo escribió un libro muy importante sobre la relación de los muralistas, su obra y los símbolos que contiene la obra de los grandes muralistas mexicanos, entre los que se cuenta, por supuesto, José Clemente Orozco. Y bueno, hay murales en los que claramente él muestra trinidades, ¿no?, que es una simbología muy importante, como es la trinchera, por ejemplo, que está en el antiguo colegio de San Ildefonso, y donde él muestra un soldado, un campesino, un obrero en lucha por salir adelante. Lo que sí te puedo decir es que mi padre siempre habló de mi abuelo como un hombre prohumanista, y bueno, los masones están muy relacionados con el prohumanismo, la ayuda al prójimo, las claves para salir adelante, para
de siempre sobresalir, de siempre, ante la adversidad, pues siempre salvar los obstáculos. Mi abuelo fue un hombre que siempre plasmó en todos los murales la hermandad entre las razas, la hermandad entre las personas de diferente etnia, de diferente nacionalidad, y así lo plasmó en un mural en Dartmouth College, donde están sentados precisamente, es la mesa de las razas, de diferentes ideologías, y por eso su obra sigue siendo actual, porque él siempre fue como predecir lo que podía pasar o cómo la humanidad podría solucionar sus diferencias si se unieran esas razas, si se unieran las diferentes ideologías y en una sola, ¿no? Eliminando las fronteras tal vez de país a país. Entonces, la libertad, la igualdad, la fraternidad, él siempre la tiene presente en su obra y en cada mural. Y bueno, también él plasma el constructor, lo que puede ser el gran constructor del universo. Él siempre hablaba de un ser superior y él plasma mucho también la simbología de la construcción, ¿no? La construcción, y maneja mucho elementos como son el transportador, el compás, la escuadra, los obreros, el trabajo siempre tenaz, el martillo, el mazo, y bueno, ahorita lo vas a ver tú en alguna de su obra, y esto es indudable, esto está ahí plasmado y queda a perpetuidad, ¿no? Queda para siempre, ahí está. Una vez que el caso del pintor se inicia en la masonería, su visión cambia la manera de ver las cosas, la manera de sentirlas. Entonces el masón queda marcado, queda impresionado por todo lo que se vivió, por todo lo que aprendió, y él quiere transmitirlo. El pintar un muro es como tener un foro. Si lo comparamos con la oratoria, sería un auditorio impresionante, y a donde el pintor va a dejar muy clara la idea, pero involucrando los elementos masónicos, o involucrando incluso el momento de la iniciación. El mural de González Camarena, que está en Bellas Artes, lo llama la nueva democracia o la humanidad desatándose, algo así, no recuerdo el nombre, pero es todo el proceso de iniciación. Y cuando uno va con el afán de observar la obra, porque muchas veces el espectador va, pero va con cierta pose, ¿no? de que entra a un museo y va a recorrer el museo y toma poses de museo. Cuando el espectador va con esa intención de ver y de admirar o de sentir lo que está viendo, entiende una cosa totalmente diferente. Esa es la importancia de la masonería. Uno debe de dejar clara la idea de lo que quiere decir, ocupando los elementos que se le dieron dentro de la masonería. Diego Rivera también era masón. Marca algunos elementos, pero no lo hace, no lo involucra de una manera más clara como lo hace González Camarena. Una de las obras más significativas se encuentra precisamente en el auditorio Hombres de la Reforma, dentro del edificio de la Gran Logia Valle de México de nuestra ciudad capital. Un mural masónico histórico del reconocido pintor y masón Marco Maya Uribe. En este mural se pueden apreciar personajes de trascendencia nacional que reflejan este espíritu de libertad e independencia. El maestro Maya Uribe comentó en su momento las impresiones que le representó elaborar esta obra, argumentando que en los tiempos en que se pintó el mural, que data del 19 de junio de 1971, existió un movimiento cultural masónico mexicano del que surgió la idea de llevar a cabo dicha labor. Para el autor, lo importante no está en lo que se haya hecho, sino en lo que se proyecta, la mezcla de la pintura y las formas y la cromática en general, que en todo ello exista relevancia e impacte al espectador. Además, el mural se recorre de derecha a izquierda, contrariamente a la lectura tradicional.
La obra inicia en su parte superior con la manifestación cósmica de una serpiente y de un sol indígena del que surge el cordón umbilical y la placenta que encierra un feto, principio del pueblo que va a caer en un maguey, símbolo de sacrificio con cuyas espinas Quetzalcóatl, tronco aborigen filosófico y religioso, se martirizaba para purificarse. Surge la época de la independencia. La alegoría presenta dos figuras principales, Hidalgo y Morelos, que son flanqueados por tres masones sobresalientes, Allende, Victoria y Guerrero. La figura de Hidalgo es dulce y vigorosa. Alza la mano de un indígena que aún conserva el guerrero atuendo del caballero águila. Detrás, Allende con una espada desenvainada representa la fuerza de toda su juventud. La figura de una madre, la patria, carga a un niño como la alegoría del nacimiento de una nueva nación, acariciada por el padre de la patria. Morelos, casi telúrico, fortísimo, representando al hombre que cabalga sobre la vida. Un paño rojo en la mano izquierda dice: paso a la eternidad. Una lanza chicana junto a Guadalupe Victoria separa el tema y Guerrero la sostiene. Al fondo, los insurgentes, como en un sueño, se alejan después de haber cumplido su misión. Y en primer plano, abajo, una figura de tres cabezas es emblema del pueblo, con la mano extendida y en ella una tea que arde contagiada del fuego libertario de Morelos. Detrás de esta composición está un águila con una garra dirigida hacia la espada que Morelos ofrece a las generaciones posteriores. Este policéfalo está sentado sobre una gran raíz que surge de un robusto árbol, en cuyo tronco se centra la figura de Benito Juárez, y de donde surge la Reforma. Juárez sostiene un compás con la mano izquierda. Las patas del compás se enclavan en la figura yacente y muerta del rubio Maximiliano. Detrás de Juárez se encuentran Melchor Ocampo y Ponciano Arriaga. Bajo la mano derecha de Juárez, que sostiene un libro, se encuentra Guillermo Prieto en actitud de rechazo a los conservadores que apuntan sus fusiles hacia él. Al centro de la composición aparece un pedestal con una calavera y el libro de la ley, simbolizando el trabajo hacia la posteridad. Paralelamente, se encuentra Zarco, prototipo del periodista limpio, con la mirada clavada hacia la lejanía, hacia el futuro. Arriba de él aparece también Ignacio Ramírez, el nigromante, genio de la Reforma. La Revolución Mexicana es representada por Francisco Villa y Emiliano Zapata. Zapata, con el torso desnudo y los ojos centellantes, sostiene en la mano izquierda una carabina y cuyos pies se confunden y funden convertidos en maíz, sintetizando el reclamo de tierra y libertad. Este anhelo lo sintetiza Belisario Domínguez, el orador, con atuendo de senador romano en tribuna. Detrás de Zapata aparece Venustiano Carranza, cuyo pulgar hacia abajo simboliza su muerte. En tanto, una mujer, símbolo del pueblo, recibe del hombre de Anenecuilco una mazorca de maíz, emblema del agro y el alimento urgentes del campesino marginado. Al lado de Carranza aparece Álvaro Obregón señalando hacia Villa, que parece echarle el caballo encima. A Obregón, una mujer gorda que representa la reacción le ofrece una bolsa de dinero. Debajo de la mujer y protegido por el avaro patrio aparece Madero, con su mirada de apóstol que sueña en una democracia aún no hallada. Y a un lado de Obregón aparecen Plutarco Elías Calles, el estadista, y Heriberto Jara, sosteniendo la paloma de la paz. Sobre ellos surge el México transformado, perspectiva de un país pacífico y trabajador. Al centro aparece Lázaro Cárdenas leyendo el derecho de expropiación
y rodeado por diferentes figuras que representan todos los niveles sociales. Aquí se presentan el campesino, el obrero, la maestra, la niñez y el estudiante que sostiene una bandera de huelga en una mano y en la otra un cochinito de barro como medio para salvar la economía nacional. También aparecen flores, frutas y animales como ofrenda popular, en tanto que un obrero alza un marro simbolizando el trabajo y con la otra mano sujeta las raíces que en el tiempo y el espacio nacen de la arraigada figura de Zapata. Bello y simbólico, vigoroso y educativo. La obra de Marco Maya Uribe es un mural masónico histórico. El muralismo fue un arte de Estado. Fue el arte del Estado posrevolucionario. El Estado posrevolucionario fue el resultado de una reorganización profunda del poder en México. Y entonces lo que hay son grupos políticos de lo que antes era la periferia, que están en la Ciudad de México, que viven en la colonia Roma y que se disputan el Palacio Nacional. ¿Cómo se organizan? ¿Cómo se comunican? Bueno, algo que señalan los historiadores, que señala François Javier Guerra, es que muchos de ellos proceden de pequeñas logias masónicas, provincianas, pueblerinas, parroquiales, que son mucho más radicales que sus semejantes de la Ciudad de México, que ya están completamente ligadas al régimen porfiriano y que comparten sus rasgos muy autoritarios. Pero, digamos, para gobernar, también se requieren, para gobernar como ellos quieren, para ser los constitucionalistas, para ser los herederos del liberalismo, porque eso es lo que tiene su programa expreso, necesitan intelectuales. Y los intelectuales a los que cooptan, algunos simpatizaron con la revolución e incluso participaron en ella, como José Vasconcelos, y otros ni de chiste. Y pues los sonorenses nada más oyen y oyen y oyen, y pues probablemente para sus adentros mueven la cabeza, pero necesitan un discurso populista, porque lo que quieren no es solo ganar la guerra, sino construir una estructura estatal de un tamaño mucho mayor. Pero esto es un problema generalizado, es la reconstitución de una élite lo que hace la posrevolución, una élite nueva que hace cosas tremendamente autoritarias como la vieja, pero las hace de otra manera. Y entonces un canal de comunicación y de identificación son precisamente los códigos esotéricos, entre ellos de manera muy importante los códigos masónicos. ¿Para qué sirven? Para identificar a los modernos. Tú entras a la SEP y te encuentras un montón de apoteosis, de señores en túnica que están rodeados de triángulos, ¿no? Estoy en casa, ya llegué con los míos, caramba, aquí me van a entender, ¿no? ¿Qué restituye esto? Algo muy parecido a lo que existía, a lo que destruyó la revolución, pero con otro aspecto. Restituye el consenso liberal. La necesidad de un nuevo lenguaje no es una cosa menor, y tiene que ser un nuevo lenguaje que resuelva una contradicción muy importante, porque este nuevo régimen dice, pues ganaron los constitucionalistas, ganaron los que dicen que va a haber elecciones, sufragio efectivo, no reelección. Esto no tiene nada que ver con la realidad. Durante un siglo no es lo que pasa. ¿Qué pasa? Que hay una élite muy cerrada, y el muralismo es así, tan bueno y tan malo, tan autoritario y tan abierto como el mismo régimen. Tiene un canal de lenguaje secreto, solo para los que están adentro, en el que lo único evidente es que uno no entiende nada, y estos cuates sí,
y otra cosa de populismo, de discurso, de totalmente transparente y completamente comprensible. Y las dos cosas están en las mismas imágenes. Y claro, es el arte de la Revolución Mexicana. Yo considero que es un lenguaje por el cual se transmite un conocimiento o una idea de una manera más clara y va dirigida hacia los sentidos. Entonces esa es la ventaja que tienen las artes, que puede formular una enseñanza o puede mandar una idea, no directamente o no por el uso de la palabra, sino por el uso de sentidos, de símbolos. Los muralistas lo que hicieron fue empezar a contar nuestra propia historia, porque hasta ese entonces lo que hacían era reproducir lo que habían hecho los antiguos en Francia, en Italia, Miguel Ángel Buonarroti, Leonardo da Vinci. Entonces cuando llega el doctor Atul, les dicen, ¿saben qué? Se salen a las calles a buscar nuestra propia realidad y ustedes van a plasmar en los muros la historia de México, para que el más iletrado, el más ignorante, el que no sepa leer y escribir, ahí pueda aprender su historia. Entonces era lo como le llamaban como Biblias pintadas, ¿no? Libros pintados, donde cualquier persona, por miserable que fuera, por más pobre, por lo que fuera, pudiera ver ahí reflejada su realidad. Ya no fue, como platicaba mi abuelo en su autobiografía, ir al colegio y pintar a la Venus de Milo de cabeza y miles de ejercicios con modelos disfrazadas de ninfas, de faunos, y repetir y copiar una y otra vez a la Venus de Milo y etcétera, ¿no? Sino fue ahora, sálganse y vean lo que hay afuera. Era como periodistas, pero en pintura, ¿no? Ellos tenían que dibujar lo que veían y tenían que resumirlo, como lo tiene que hacer un buen periodista, ¿no? Entonces reflejar lo más impactante. Y eso fue lo que ellos empezaron a hacer. Fue algo muy difícil porque hubo maestros, fue la iglesia, los estudiantes, ¿no? Que cuando ellos estaban pintando, bueno, pues los estaban apedreando, les rayaban sus murales. Mi abuelo cuando pintó en el antiguo colegio de San Ildefonso estaba pues, pintó una madre con su hijo y a unas señoras de la Cruz Roja, se les ocurrió decir que era una virgen desnuda y que cómo era posible, si iban a hacer su kermés para recaudar fondos y la mandaron tapar con cinceladas, ¿no? Entonces era estar en los andamios ellos pintando sus murales y recibiendo abajo los insultos, las pedradas, los rayones, que muchas veces tuvieron que reparar eso, ¿no? No fue fácil, mi abuelo tuvo que salir también 2 veces de la Ciudad de México, del país, para poder tomar un respiro y después poder volver. Pero son estudios científicos que le ayudaron a plasmar las cosas. Él decía, bueno, es que tú no puedes dibujar un músculo si no lo has sentido, si no lo has tocado, si no lo has visto. Una piedra, para poderla pintar, la tienes que tocar, la tienes que sentir, la tienes que sopesar para saber qué contiene y que tú puedas plasmar lo que eso que tú estás pintando contiene, lo que contiene en su interior. Entonces él tenía que conocer muy bien y de eso se trataba, salir a la calle, conocer perfectamente lo que estaba pasando desde dentro hacia afuera, ¿no? Esto tan solo es un ejemplo del arte dentro de la masonería mexicana, que ha buscado difundir las ideas principales de libertad, igualdad y fraternidad, no solo a los iniciados, sino también al público en general. Su legado es tan vasto que ha trascendido fronteras y nos permite comunicar las ideas genuinamente liberales de varias generaciones de masones.
Es precisamente este sentimiento de libertad, de igualdad y fraternidad lo que nos motiva a presentar el análisis de las obras masónicas realizadas precisamente por masones para México y el mundo. Un sentimiento de verdadera fraternidad.